Buenos días con todos, mi nombre es Grecia Espinosa. En esta oportunidad me toca hablar acerca de los principales medicamentos utilizados en una emergencia hipertensiva o medicamentos antihipertensivos. Para recordar un poco, mencionar que una crisis hipertensiva es aquella elevación aguda de la presión arterial, el cual las cifras van a estar con una presión diastólica superior a 120 y una presión sistólica por encima de 210. Ahora, una emergencia hipertensiva es aquella elevación que va acompañada de alteraciones en los principales órganos, como son corazón, cerebro y riñón, de una forma aguda. Y esto que va a conllevar a un compromiso vital inmediato en el paciente. Por tanto, el descenso de estas cifras en cuanto a la presión arterial debe de ser el principal objetivo del personal de salud, ya que estos valores deben de normalizarse como promedio, en un promedio de una hora después de la administración principalmente endovenosa. Ahora, las principales patologías que observamos en una emergencia hipertensiva es la encefalopatía hipertensiva, el ictus, la insuficiencia cardíaca izquierda, síndrome coronario agudo, el aneurisma disecante de aorta, la eclampsia, el traumatismo craneoencefálico medular y la patología renal aguda. Ahora, el personal de salud, tanto médico como enfermero, debe de tener en cuenta ciertos aspectos en cuanto a la elección de los fármacos para estas emergencias hipertensivas, principalmente que sean de rápida acción, una acción proporcional a las cifras, que la acción que tengan estos fármacos generen una presión arterial basal en el paciente, que sean de fácil administración y dosificación, que puedan actuar sobre las resistencias periféricas, no deben de interferir en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y deben de carecer de efectos limitantes. Bueno, luego de mencionar estos términos, vamos a pasar a los principales fármacos que se pueden utilizar en estas emergencias hipertensivas. Vamos a iniciar con la nitroglicerina. En cuanto a su categoría farmacológica, se determina como un medicamento antiginoso vasodilatador coronario. En cuanto al mecanismo de acción, va a relajar el músculo liso de los vasos arteriales y también de los vasos venosos. Ya que este fármaco no presenta una acción relajante específica, puede afectar a toda la musculatura lisa que va a ser independiente de la inervación y la susceptibilidad de los agonistas adrenérgicos y colinérgicos. Su efecto principal sobre el músculo liso va a estar relacionado con la formación de radicales libres de oxígeno, de radicales libres de óxido nítrico principalmente, ¿no? La nitroglicerina va a reducir la demanda de oxígeno del miocardio, secundario a una disminución del trabajo cardíaco por modificación de diversos parámetros hemodinámicos, como son descenso de la presión arterial, que va a estar relacionado a la reducción de la poscarga, menor resistencia periférica por su acción relajante sobre la pared arteriolar, que va a estar relacionado a la reducción de la poscarga. Ahora, va a tener una disminución importante en el tono venoso y el retorno sanguíneo y va a presentar un menor volumen ventricular con una consecuente baja de tensión en el miocardio. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la farmacocinética, la nitroglicerina va a tener una biodisponibilidad oral del 30%. Esto quiere decir que va a ser muy absorbida rápidamente. Por la vía sublingual va a tener un tiempo de acción de 2 minutos y por la vía endovenosa va a ser casi inmediata. Importante recordar que el fármaco se metaboliza en el hígado y va a ser eliminado en la orina. En cuanto a las indicaciones médicas, principalmente va a ser indicada en una angina de pecho, en una isquemia miocárdica coronaria y en un edema agudo de pulmón. Ahora, vamos a hablar acerca de su preparación. Importante recordar que la nitroglicerina es un fármaco fotosensible y que se debe diluir en una dextrosa al 5% o suero fisiológico con una concentración de 50 a 100 microgramos por mililitros. Sí, importante recordar que en su administración la nitroglicerina nunca debe de ser en endovenoso directo, sino a través de una bomba infusora. La nitroglicerina tiene una característica muy particular, ya que se puede absorber por el material plástico y esto que va a generar que los valores deseados
por medio de esta absorción que va a hacer en el material plástico no sean los adecuados y puede interferir en sus efectos. Es por ello que la preparación de estos medicamentos básicamente es en frascos de vidrio, ¿sí? O que sean en un material diferente al cloruro de povilinilo. Ahora, es importante recordar que en cuanto a las interacciones medicamentosas, básicamente el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos pueden disminuir la respuesta terapéutica de la nitroglicerina. Y el sildenafilo puede potenciar los efectos hipotensores de este fármaco, y es por ello que no se recomienda que se administren juntos. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, no se va a administrar en pacientes que presenten un shock cardiogénico, anemia severa, hemorragia subaracnoidea y la hipotensión intracraneal. Ahora, en los principales efectos secundarios vamos a presentar cefalea, náuseas, taquicardia y vómitos. Vamos a mencionar acerca de los cuidados que debe de tener el personal de enfermería en un paciente al cual se le ha administrado nitroglicerina. Importante que la administración sea siempre por bomba de infusión, que se controle la presión arterial, ya que puede producir una marcada disminución de ese y por ende puede presentar consecuencias severas. Supervisar la aparición de los principales efectos adversos como son cefaleas pulsátiles y persistentes debido a la vasodilatación que genera este fármaco, la taquicardia, colapso y rash cutáneo, que también está relacionado a la vasodilatación. Y recordar que a dosis elevadas se puede observar cianosis, bradicardia, hipoxia y hasta hipotensión ortostática en el paciente. Bien, vamos a mencionar ahora el siguiente fármaco, que es el nitroprusiato sódico. El nitroprusiato sódico también es un medicamento fotosensible que está bajo la categoría de un antihipertensivo propiamente dicho. En cuanto a su mecanismo de acción, va a ser un potente vasodilatador arterial y venoso cuya función como vasodilatador del músculo lisovascular va a conducir a una disminución de la precarga cardíaca. Ahora, en cuanto a las indicaciones médicas, se administra en pacientes que presentan edema agudo de pulmón, aneurisma y secante de aorta principalmente. En cuanto a su farmacocinética, por vía endovenosa va a tener la acción entre 30 a 60 segundos, con una respuesta máxima de 1 a 2 minutos. Y la duración de su dosis única va a ser de entre 1 a 10 minutos. El 100% de su metabolización va a ser por vía sanguínea y aún no hay estudios que nos indiquen si va a ser excretado por la leche materna. Su tiempo medio de eliminación es de 3 a 4 minutos y también puede ser eliminado por medio de la diálisis. Importante recordar que el medicamento no puede ser administrado a pacientes que tengan daño hepático. En cuanto a sus contraindicaciones, el nitroprusiato sódico no puede ser, como ya lo habíamos mencionado, administrado en pacientes con insuficiencia hepática severa. En cuanto a pacientes que presenten déficit de vitamina B12, coartación aórtica y que tomen sildenafilo, ya que puede también presentar una interacción medicamentosa. En cuanto a las dosis, se administra de 0.5 a 1.5 microgramos por kilogramo por minuto y se puede incrementar hasta 500 microgramos por kilogramo minuto cada 5 minutos. Ahora, en una insuficiencia cardíaca, se debe de iniciar la administración vía endovenosa entre 10 a 15 microgramos por minuto y aumentar entre cada 5 a 10 minutos. Y si es necesario, un intervalo habitual de 10 a 20 microgramos por minuto en condiciones normales. Importante recordar que este fármaco tiene, tras su suspensión, tiende a revertir el efecto rápidamente. Es por ello que el paciente debe de ser destetado poco a poco con una monitorización adecuada. En cuanto a los cuidados de enfermería, principalmente como todo este medicamento antihipertensivo, debe de ser monitorizado en unidades de cuidados intensivos o donde presente
dispositivo adecuado para su monitorización. El control estricto de la presión arterial debe de tener una adecuada administración, ya que este medicamento es fotosensible y se recomienda realizar el cambio del frasco cada 4 horas, debido a que el medicamento presenta una desnaturalización espontánea. Se debe de supervisar la aparición de principales efectos adversos, como son la taquicardia, el letargo, la disnea, que son los principales signos de acidosis metabólica. Vamos a pasar al siguiente medicamento, que es el labetalol. El labetalol tiene como categoría farmacológica el ser un fármaco antiginoso vasodilatador coronario, que principalmente tiene una mayor utilidad en crisis hipertensivas y también es administrado principalmente en hipertensión del embarazo y cardiopatías isquémicas. Ahora, su mecanismo de acción va a ser disminuir la resistencia periférica y el gasto cardíaco sin afectar la disminución del flujo sanguíneo en cerebro, riñón y corazón. Como vemos, el abetalol es un fármaco más seguro que los otros dos anteriormente relacionados. Es un betabloqueante de receptores alfa adrenérgicos arteriales periféricos y bloqueo recurrente del receptor beta adrenérgicos. Ahora, en cuanto a su dosis, tiene en las presentaciones vía oral de 100 a 200 microgramos y vía endovenosa también. La dosis carga al inicio del tratamiento debe ser de 20 microgramos en 5 minutos y con una infusión de 2 microgramos por minuto. En cuanto a su farmacocinética por vía oral, tiene una absorción rápida con un porcentaje entre el 90 al 100%. En el hígado ocurre una extensa metabolización de primer paso y solo el 25% alcanza la circulación sistemática. Los efectos para la disminución de la presión arterial en cuanto a la vía oral van a ocurrir a partir de los 20 minutos posteriores a la administración y y se van a mantener entre 2 a 4 horas. Por vía endovenosa, sin embargo, va a presentar un efecto mucho más rápido, que se puede evidenciar entre 5 a 15 minutos y se puede mantener de 2 a 4 horas también. En cuanto a su distribución, este medicamento va a atravesar la barrera placentaria y va a ser también excretada en la leche. Puede atravesar también la barrera hematoencefálica. Se metaboliza en el hígado y puede ser excretado en las heces y orinas. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, no va a ser administrada en pacientes que presenten insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, bradicardia, asma moderado severo, EPOC y acidosis metabólica. En los principales efectos secundarios que va a presentar el paciente va a ser náuseas, bradicardia, insuficiencia cardíaca, disección de la aorta en pacientes postoperados. Ahora, vamos a hablar acerca de los cuidados de enfermería tras la administración de la betalol. También se debe de monitorizar estrictamente la presión arterial, se debe de monitorizar electrocardiográficamente al paciente, no se debe detener abruptamente la infusión en pacientes con cardiopatías isquémicas, debe de también protegerse a la luz, monitorizar el patrón respiratorio en pacientes que presenten un deterioro en el área pulmonar y verificar la aparición de ictericia, ya que este medicamento suele afectar principalmente el hígado, originando lesiones hepatocelulares graves. Importante recordar que este medicamento es incompatible con medicamentos como la furosemida, antidepresivos, la anfotericina B, el cefaperazona, la ceftriaxona, la heparina y la warfarina. Ahora, otro medicamento que no está incluido como antihipertensivos, pero que me ha tocado exponer, es el diazepam. Como ya sabemos, el diazepam pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Su mecanismo de acción como benzodiazepina va a ejercer un efecto facilitador de la actividad del ácido gamma aminobutírico
en varios sitios. Específicamente va a unir, las benzodiazepinas unen el sitio alostérico en la interfaz entre las subunidades alfa y gamma en los canales iónicos del cloruro del receptor GABA. La unión alostérica del diazepam al receptor GABA-A aumenta la frecuencia a la que se abre el canal de cloruro, lo que aumenta la conductancia de los iones de cloruro. Este cambio de carga va a conducir a una hiperpolarización de la membrana neuronal y va a reducir la excitabilidad de la neurona. Como ya hemos mencionado, el diazepam va a estar indicado para pacientes que presenten estatus convulsivo, epilepsias, ansiedad y convulsiones febriles. En cuanto a su tratamiento, administración para el tratamiento de convulsiones va a ser de 2 a 10 microgramos administrados por vía oral de 2 a 4 veces al día como terapia de mantenimiento. Para el tratamiento de un estado epiléptico se va a administrar de 0.15 a 0.20 microgramos por kilogramo por vía endovenosa y puede repetirse si es que sea necesario. No se recomienda administrar eh, por vía tópica, por vía intramuscular. La farmacocinética de este tratamiento es por vía oral, como ya hemos mencionado, de una forma más rápida. Por una vía rectal también es efectiva. Presenta una metabolización a nivel del hígado y se va a distribuir en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma. También va a ser excretado en la orina. La contraindicación de este medicamento va a ser en pacientes con insuficiencia respiratoria grave, miastenia gravis, síndrome de apnea de sueño e insuficiencia hepática. Entre los principales efectos secundarios es la depresión respiratoria, la dependencia y el abuso, el colapso cardiovascular y la bradicardia. En cuanto a los efectos entre los cuidados de enfermería, debemos de verificar la existencia de un efecto rebote. Para la administración parenteral se debe de mantener al paciente siempre en reposo y vigilar la presencia de efectos adversos por lo menos 3 horas. Corroborar la presencia de flebitis, ya que este medicamento tiene gran riesgo de presentar dicha complicación. El medicamento debe de administrarse de preferencia en un Volutrol solo y como ya hemos mencionado, se debe de identificar signos de parada cardiorrespiratoria. Ahora, he encontrado dos investigaciones respecto a los medicamentos antihipertensivos. La primera investigación es una investigación de una tesis doctoral que se titula Vasodilatadores arteriales venosos vasodilatadores arteriales versus venosos en el edema agudo de pulmón con hipertensión arterial en emergencias prehospitalarias. Sí, la primera investigación es del médico Francisco Gómez. En él, la población la conformaron 876 pacientes que presentaron edema agudo de pulmón que asociada a hipertensión arterial. En cuanto al tratamiento, el 89.61% recibió tratamientos con diuréticos vasodilatadores venosos, en este caso la nitroglicerina, más morfina. Y el 10% de ellos recibió solamente vasodilatadores arteriales como el abetalol y el nitroprusiato. Hubo un efecto positivo en los pacientes que se les administró vasodilatadores arteriales, siendo significativamente mayor. ¿Sí? Además, un total de 27 pacientes tras recibir diuréticos y vasodilatadores venosos y ansiolíticos presentaron un mal cuadro hemodinámico, aunque no fue necesario realizarles la intubación. La conclusión de la presente investigación nos menciona que el tratamiento con vasodilatadores arteriales es el principal factor para evitar las complicaciones graves en pacientes atendidos. Y en su defecto, la utilización de nitroglicerina más ventilización no invasiva mediante CPAP. La edad más joven y un mayor tiempo en iniciar la atención sanitaria se asocia a peores resultados. Ahora, la siguiente investigación la realizó la doctora Marta Peñuela y el doctor José Atilio.
que se titula Respuesta al labetalol en emergencia hipertensiva neurovascular a las 24 horas de manejo y su efecto en la morbilidad al egreso hospitalario. Se evaluaron 76 historias clínicas de varones y mujeres en un periodo del 2015 al 2018 con un diagnóstico de emergencia hipertensiva, ACV isquémico, hemorrágico, encefalopatía hipertensiva y hemorragia subaracnoidea. Los datos demostraron que el 68.42% de los pacientes mostraron una respuesta favorable al labetalol. El manejo del labetalol en una emergencia hipertensiva cuyo órgano blanco es el cerebro muestra resultados favorables a las 24 horas de iniciado el tratamiento, con la mayoría de pacientes a los cuales se le alcanzó una tensión arterial adecuada. El cumplimiento o no de las metas aparentes aparecen relacionados principalmente con las características demográficas y antecedentes de los pacientes. Bueno, compañeros, esto es todo con respecto a los medicamentos antihipertensivos.